Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Vamos a ver, tengo la intención en este vídeo, y posiblemente en vídeos posteriores, de leeros fragmentos de libros diferentes, tanto si los he escrito yo como otras personas. Todos los libros tienen un valor, es una especie de obsesión que tengo. Y quisiera comentaros un tema que, bueno, yo hasta ahora no he encontrado mucha divulgación que digamos en Internet. Mira que en Internet hay tropecientas mil cosas, ¿no? De todo tipo y en general interesantes, la mayor parte. A nivel de divulgación, quiero decir. Vídeos muy bien hechos y todo eso. Pero hay un tema que son el tema de las iniciaciones. Bueno, esta palabra, al que no ha entrado nunca en este tema, le puede sonar algo que evidentemente va a interpretar de forma errónea. Y es normal. Yo interpreto erróneamente cosas que desconozco porque las cosas hay que conocerlas. Y hay muchas cosas para conocer en el mundo. Una iniciación también se le denomina una expansión de la conciencia. Pero una vez más nos encontramos con que tampoco sabemos qué es una expansión de la conciencia, porque para eso hay que entender qué es la conciencia, al menos desde este particular punto de vista, que no es algo cerebral, no en este caso. No es producto de las redes neuronales, es que bueno, hay tanta investigación maravillosa por otra parte, pero no es producto de eso. La conciencia a la que me refiero en cualquier caso. La iniciación es algo así como, bueno, tiene etapas, grados, como todo en la vida. Hay un principio, hay un final, ya difícil de explicar el final, pero un principio bastante claro y evidente. Es un tema estudiado, es un tema del que hay claras y rotundas divulgaciones desde tiempos casi que se nos antojan remotos, ¿no? Más de 100 años en realidad, o por ahí aproximadamente. Y que bueno, cuando profundizas en eso te das cuenta de que hay una cosa importante en el ser humano, todos y cada uno de nosotros, me voy a incluir, por supuesto, como ser humano que soy. Y es que hasta cierto punto lo que deducimos que es la finalidad de la vida, y cada uno esto pues tiene una visión y una versión distintas, ¿no? Pero la finalidad de la existencia nos parece un enigma por desentrañar, una especie de rompecabezas como el cubo de Rubik de hace bastantes años, que cuando lo tenías por hacer, a no ser que tuvieras una técnica, un método que existen para hacerlo bien y rápido, pero cuando te encontrabas sin métodos ni técnicas, mm, te podías hacer la pregunta completamente coherente y lógica. ¿Voy a poder resolver esto? Bueno, pues la vida humana parece un cubo de Rubik, porque hay una dispersión de colores, la estructura está dispersa, la estructura del cubo en este caso, de esas 6 caras, como todo cubo tiene, y claro, dices, bueno, ¿cómo salgo de esta? Bueno, hay explicaciones de cómo salir de este laberinto, de esta especie de cubo de Rubik subjetivo, no es un cubo de Rubik objetivo, no es un cubo como tal, con esa tremenda complejidad aparente en un principio de colores y de distribución de los colores. Pero la iniciación, cuando la estudias, cuando la asumes como una especie de ente real, pues lo cierto es que, bueno, te ayuda a salir, más que salir del laberinto, te ayuda a entender que hay un laberinto que tiene salida. Otra cosa ya es encontrar la salida. Para eso vienen las iniciaciones. Que a una escala humana, y desde una iniciación podemos decir básica, pero muy importante, porque el principio de todo es lo más importante, a una iniciación que explicarla se me haría a mí, se me antojaría a mí y a otras personas, extremadamente complejo, porque habría que estudiar muchas cosas antes para entenderlo, que sería la quinta iniciación. De la primera a la quinta hay todo un proceso extraordinario de la conciencia, del destino, y eso, aunque una parte ocurre más allá de los límites físicos y orgánicos que nos caracterizan como seres humanos, otra parte está muy implicada la conciencia cerebral, la conciencia emocional y la actitud ante la vida, ante los tuyos o incluso ante el mundo. También, porque todo se va ampliando. Primero es una cosa muy de familia, luego es más local, regional, nacional y finalmente es universal o internacional. Bueno, y no hablo de temas políticos al utilizar el término internacional, me refiero a otra cuestión. Es un tema de escalas. Bien, os voy a leer una cosa de este libro, que luego os lo enseño, bueno, si lo he enseñado en otras ocasiones, pues lo enseño una vez más. Habla de la... Bueno,
A ver, aquí no empiezo el capítulo desde el principio, sino ya me meto en cuando el capítulo está empezado. Habla de una parte, en la parte de cada uno, que es sensible a ese factor llamado iniciación. Que esa parte se tiene que despertar, porque si no la iniciación es imposible. Dice así. Esta parte no quiere ser una persona de éxito. No quiere depender de si nos aman o no nos aman. No se obsesiona con la dependencia afectiva. No quiere creer que lo que sabe es todo lo que hay que saber. Y, en consecuencia, descartar lo que no conoce. No quiere depender para ser feliz de valoraciones como el éxito, la fama, control, poder, que te cuiden siempre, algo en lo que caemos a menudo. Esta nueva criatura es en lo que acabaremos convirtiéndonos. Y cuando esta entidad surge de nuestro interior, en una especie de alumbramiento, somos nosotros que volvemos a nacer. Hay personas, muchas seguramente, que habrán oído hablar del segundo nacimiento. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Dentro de una vida en la que ya has nacido una vez y no hay posibilidad de volver a nacer de nuevo, biológicamente hablando. ¿Se entiende? Aún así, se habla de nacer de nuevo. Bueno, pues aquí tenéis una breve descripción, incompleta, como todas. Voy a leer otro fragmento del mismo tema que dice: pensamos habitualmente que cuando una persona muere ya no hay más, y que esto es el final, y es así, sin preguntarnos seriamente por la existencia de otras posibilidades. Pero si tienes una experiencia de proyección extracorporal, percibir claramente que estás fuera del cuerpo, has estado al borde de la muerte y ves el famoso y arquetípico túnel y en él percibes a familiares y amigos que han fallecido y después retornas al cuerpo, no acabas de hacer la transición al más allá. Debido a todo esto comienzas a replantearte lo que sabías o aquello en lo que creías. Cuando hacemos el descubrimiento de que la realidad, que creíamos tan sólida y controlable, es en realidad una ilusión temporal, cuando nuestros esfuerzos por la seguridad y el convencionalismo no nos dicen nada, cuando finalmente lo que creíamos verdadero se revela como algo que solo existe según la interpretación que le damos, entonces tiene lugar la etapa previa al proceso iniciático, o al comienzo del proceso iniciático. No digamos ya las iniciaciones posteriores después de la primera. Fíjate, esto es un proceso previo y es una conmoción que experimenta el individuo en cuestión. De hecho, el mundo hoy en día, hablo de la familia humana, el mundo, es decir, el mundo es un poco abstracto, hay una carta del tarot que se llama el mundo, pues no hace referencia directamente a la masa llamada humanidad, aunque el nombre sea este. El mundo está pasando un proceso iniciático. Y claro, tiene que haber mucho desencanto de la ilusión que creíamos sólida y real para ver lo que es, para decidirnos a cambiar. Y aún decidiéndonos a cambiar individual y colectivamente, persona aislada y el mundo, que son pues más de 8.000 millones de personas, y todas están en diferentes niveles y no se puede concebir como una totalidad que vaya al unísono, ni mucho menos. Hay mucha disparidad y mucho caos en cuanto a intenciones, motivaciones y procesos que podíamos calificar de iniciáticos. Pero cuando el mundo, como un término global, experimenta una crisis que genera desencanto, ya está el mundo, la conciencia de este planeta, ya está creando una crisis iniciática. ¿Por qué? Es incómoda, sí, terriblemente incómoda. Incluso sabiéndolo a veces deseas que no ocurra, aún sabiendo este proceso. Pero la verdad es la verdad. No digo que sea religiosa, ni filosófica, ni científica. La verdad es que los procesos evolutivos, los de verdad, son imparables. Son ineludibles, son absoluta y totalmente necesarios. Y las crisis iniciáticas tienen que llegar individualmente, localmente o universalmente en todo el mundo. Eso va a costar más porque estamos en muy diferentes etapas todos. Hay muchas personas, muchísimas, la mayoría, que están en un estado previo al proceso iniciático. Y experimentan la sensación profunda que pretenden constantemente ignorar, haciendo cualquier otra cosa para no verlo, la profunda percepción casi intuitiva de que a ciencia cierta nada parece real, nada parece sensato, nada parece lógico, nada parece sólido. O sea, en el sentido de algo a lo que agarrarse psicológicamente hablando, especialmente de manera psicológica. El tema de agarrarse, no es algo que se haga con las manos. Claro, la iniciación es un proceso importantísimo, pero mira por dónde es.
bueno, y las escasísimas, si es que hay alguna divulgación en Internet, que seguro que la hay, yo no he dado con ella, pero no digo que no exista. En cualquier caso, no aparece en un primer momento. Es un proceso importante y a la vez es tan desconocido. Me sorprende, de hecho, que sea tan desconocido, porque yo el tema de las iniciaciones lo conozco desde muy joven, muy jovencito, y no tuve que hacer nada especial para conocerlo. Simplemente llegó a mí, yo presté mi atención, como en tantísimos otros temas, y juzgó que si a mí, que no tuve que hacer nada especial, que era y soy una persona en muchos aspectos normalita y corriente, y me pasó a mí por la misma regla de tres, ¿por qué no le pasaría a otras personas? No digo que sea todo el mundo, ni de lejos. Pero bueno, grupitos. Y sí, han habido y hay grupos que conocen este tema como muchos otros, que lo conocen mejor que yo. Sé que lo conocen mejor que yo. Pero por alguna extraña razón, este tema no se menciona. Las iniciaciones. Creo que algún vídeo, ya no recuerdo muy bien todo lo que digo, pues son muchas cosas, más las que han de venir, pero yo creo que es un tema que he hablado de ello. No sé si de pasada o en profundidad. Pero lo vuelvo a reiterar. Lo que os he leído, que por cierto procede de este libro ya mostrado en otras ocasiones, este de Sé tú mismo Sé tú mismo. Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto, es el título del libro. Libro que, bueno, como todos los que he publicado, solo los vais a encontrar por ahora en Amazon, única y exclusivamente. Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto, de Germán Rodamilans, que ese es mi primer apellido. Lo que os quiero decir con todo esto, independientemente del libro, que hay libros buenísimos, de las iniciaciones, es que ¿cómo puede ser que un tema de tanta relevancia espiritual y a la vez práctica, porque eso tiene consecuencias concretas y objetivas en la vida de uno y en el destino del mundo, ni más ni menos? ¿Cómo es posible que pase desapercibido? Yo os podría decir, os digo, que han habido, y hay, pero sobre todo han habido, porque se ha publicado ampliamente, de manera profusa se ha publicado, y no creo que sea mentira, esas publicaciones no creo que sean mentira, personajes relevantes de muchos ámbitos diferentes, política, religión, ciencia, arte, música. Bueno, la música es una derivación del arte, posiblemente el arte más artístico que hay, pero bueno, no voy a hacer esta categoría porque yo no soy artista en ese sentido. Y bueno, y filósofos, y psicólogos, y hombres y mujeres, y eso da igual. Han habido muchos de todos los campos, del saber, del arte, de la expresión personal. Ha habido muchos, unos cuantos iniciados. Hombre, es obvio pensar, por ejemplo, que Albert Einstein, que es muy conocido como científico y matemático, y también como un hombre con una mente genial y excepcional, porque realmente lo que hizo, hay que verlo en el contexto de la época, lo que hizo es algo muy aventurado y extraordinario, y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Desarrolló y expresó públicamente dos diferentes teorías de la relatividad, una específica, la primera, y luego la teoría general, creo que 10 años después. Y luego se han demostrado, incluso después de su muerte, se ha demostrado que tenía razón sobre algo que no podemos tocar, que no es tangible, que son conceptos muy abstractos, pero a la vez con muchísimo sentido común. Bueno, pues Albert Einstein era un iniciado. Otro día hablaré de los grados iniciáticos, porque eso también está descrito, afortunadamente, aunque puede ser un follón, que es el primero, segunda, tercera iniciación, hasta la quinta. Incluso se puede llegar más allá. Pero la quinta es como el límite, ¿no? Eso también está descrito aquí en el libro, y en otros. Cada iniciación un poco sus características, ¿no? Seguirá siendo un misterio. Como en muchos otros temas, vale, avanzaremos en el conocimiento, ¿no? Interiormente tendremos sensación de que estamos conectados a algo que va creciendo en nosotros, aparte del conocimiento de los datos, de la información, una sensación de conexión, de afinidad que va creciendo, que eso también es un derivado del verdadero estudio, no del estudio tedioso y pesado pues para probar unas oposiciones. ¿Eso se queda dentro? No, se queda en el cerebro. Y tienes que comprenderlo un poco, sí, pero sobre todo tienes que memorizarlo. Pero el verdadero conocimiento, cuando se aprende, se queda en el cerebro porque es conocimiento, pero también mueve el lado intuitivo, mueve el lado emocional. Por tanto, constituye un aspecto de tu naturaleza del que una vez empiezas de verdad y no te puedes escapar. Porque no deseas escaparte, para empezar. No deseas para nada. Ya no puedes volver atrás. El proceso iniciático es muy parecido. Desde la primera iniciación, y sin tener que extendernos a más iniciaciones, por ahora,
pues es un proceso que se puede comprender intelectualmente, debe ser comprendido intelectualmente, pero hasta cierto punto tiene que enraizarse en áreas diferentes de tu naturaleza. El área emocional tiene que hundir sus raíces en tu propio inconsciente, porque si algo se supone verdadero y genuino no moviliza lo más profundo, y eso te puede traer problemas a todos, sin excepción, pero que es necesario, es ineludible, es absolutamente necesario. Si no moviliza el interior, significa que no te va a transformar. Y movilizar el interior desde el ámbito del más profundo inconsciente supone enfrentarte con una exigencia muy difícil de cumplir, a la que previamente no estabas acostumbrado y que te has de ir adaptando un poco a trompicones y sobre la marcha. De esto ya hablaremos de manera más específica en vídeos posteriores en los que retome el tema de la iniciación o las iniciaciones, pero también retome lo que es el crecimiento de dentro hacia afuera. ¿Sí? Para distinguirlo, es una distinción importante, muy importante, de crecimiento de fuera hacia adentro. El crecimiento iniciático es el contrario al que nos ofrece el mundo, en una escala, digamos, normal y natural, que es de fuera hacia adentro. El aporte viene de fuera. Había un filósofo británico llamado John Locke que decía que las cosas se saben... Bueno, a ver, ya os lo explicaré mejor en otro vídeo, pero bueno, muy a grosso modo y de una manera muy imperfecta os explico que John Locke pensaba, también acertadamente, todo hay que decirlo, que las cosas se saben porque son estimuladas desde el exterior, que dentro no había nada que supusiera una guía, una directriz o una base, bueno, que tenemos la disposición a aprender, eso sí que lo tenemos dentro todos, pero que el conocimiento es producto de la experiencia y la experiencia como tal, por su propia naturaleza, viene de fuera. El proceso iniciático es inverso al que proponía John Locke. Mira por dónde también era un iniciado, pasa que él entiendo que no lo sabría. Ser iniciado no implica saberlo, solo implica serlo. Eso supone una serie de categorías, incluso de carácter ético, no diré moral, pero de carácter ético, de cierta relevancia que van incrementándose con las iniciaciones y con el espacio que media entre una iniciación y la siguiente. Del mismo modo que la vida fluye y continúa de un modo bastante peculiar, por cierto, entre el fallecimiento y el próximo nacimiento. En los intervalos está el misterio de lo que viene después y el sentido de lo que había antes, en los intervalos. Dejémoslo ahí como una frase misteriosa. Puede ser además el preámbulo o el inicio de un relato, no diremos de terror, pero sí de misterio metafísico. Pues las iniciaciones son procesos que van de dentro hacia afuera, y dentro implica enraizarse bien en los propios contenidos, y para eso uno tiene que sanear los propios contenidos. Sanear significa tomar conciencia de que la perfección que tú pretendes, una vez te das cuenta de tu potencial verdadero y real, que habita en ti y que no te lo ha prestado un banco y que la familia no te lo ha otorgado, porque no se puede pedir que de fuera nos den lo que aún no hemos encontrado dentro de nosotros, ¿no? Pero cuando empiezas a darte cuenta, lo cierto es que ahí se inicia un larguísimo, complejísimo, misterioso, contradictorio, terrorífico en ocasiones y extraordinario y maravilloso en muchas otras, que supone la conciencia de un camino iniciático y el propio camino iniciático en sí. Este tema lo desarrollé en este libro. La iniciación, la etapa final de la evolución, creo que lo titulé. Pues son muchos más conceptos que los que he leído aquí, muchas más cosas. Y bueno, lo cierto es que apetece leer, pensar, concluir, llegar a alguna conclusión, y apetece muy especialmente no quedarse varado o clavado o bloqueado porque te sientas incómodo, porque nunca nadie de tu entorno más o menos cercano te haya nunca dicho una cosa así. Eso no debería pararnos o bloquearnos en la búsqueda, no diré de la verdad, que eso es una pretensión yo creo que del ego, más que del alma, pero no debería pararnos en la búsqueda, más que de la verdad, de la objetividad, del sentido común, de aquello que alimenta más que el estómago o más que la ambición. Buscar algo que alimente otras áreas de la conciencia. Yo os digo por experiencia limitada en cualquier caso, muy limitada comparativamente con todo lo que hay,
que cuando se logra cierto nivel en este sentido, no diré el nivel máximo, pero ni de lejos, ni mucho menos, cuando se logra algo que más o menos se asienta en tu interior, entonces, además yo lo he visto en otras personas, esto lo he visto en otras personas, no en muchas, pero hay. Pues uno adquiere una extraña serenidad que es propia de una antigua escuela de filosofía, que es la escuela de los estoicos. De ellos hablaremos en otro vídeo, por supuesto, como de los epicureístas, de Epicuro. Bueno, es que hay tanta cosa que me va a dar tiempo. Dejemos que el tiempo, con su propia inteligencia personal, que de seguro que la tiene, juzgue y decida mejor que yo lo que yo aún no sé a ciencia cierta. Dejemos que, como dice un Ram Mikhailov, ya fallecido hace muchos años, en sus magníficos libros, que son muchos, dice que la inteligencia cósmica ha dispuesto las cosas para que sí o sí aprendamos aquello que queremos conocer, pero que gracias al camino iniciático nos damos cuenta de que no tenemos realmente una idea clara, firme y concluyente. Y esa ignorancia, como he dicho otras veces, nos hace felices. Bueno, aquí dejamos el tema. Hay mucho más. De todo. Hay mucho más. Y cosas que aún no he explicado. Antes incluso de explicarlas, ya os digo que hay mucho más. Bueno, con el mucho más me despido, porque si no, el tiempo se nos come. El tiempo aún tiene un gran poder sobre la vida humana. Y hablaremos de eso también, un día, no sé cuándo, sobre el tiempo y elementos subjetivos vinculados al tiempo. Muchísimas gracias por todo, y si os gustan estos enfoques, estos temas, estas disertaciones, pues nada, dos cosas muy sencillas que no os cuestan nada, como tampoco me cuesta a mí cuando veo el vídeo de otro. Suscripción y like. Y ya está, y os lo agradezco desde aquí. Ocurra o no, os lo agradezco de todos modos por darme la oportunidad de plantearlo, simplemente. Muchas gracias. Hasta la próxima.